Y de verdad me siento honrado y en una gran responsabilidad, ¿no? Honrado por Dios por el hecho de estar con vosotros y también por el hecho de tener que compartir la palabra de Dios con vosotros. Y por esto también decía responsabilidad, porque se supone que aquel que expone la palabra de Dios está siendo vocero de Dios. Y a lo largo de la historia, muchos hombres tuvieron que pagar un precio muy alto por este gesto que se está haciendo de predicar la palabra de Dios al pueblo. Muchos derramaron su sangre por este gesto de predicar la palabra. Y hoy tenemos la libertad, ¿no?, de hacerlo, sin opresión de parte del gobierno o que nos estén persiguiendo. Pero hay muchos países ahora mismo en donde ni siquiera decir que soy cristiano es cuestión de que te matan. Así que por eso digo que es una gran responsabilidad que Dios me ha encomendado en esta mañana de presentarlos su mensaje, ¿no? Y antes de empezar con el mensaje, yo quiero que escuchéis un trocito de un salmo. Es un versículo nada más, el Salmo 119, versículo 130, dice así: la exposición de tus palabras alumbra. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y en esta mañana, mi responsabilidad y mi papel es exponer sus palabras para que alumbre nuestra simpleza, nuestro corazón a veces tan cegado, tan inmaduro, que pretende o cree saber lo que Dios está diciendo, pero muchas veces no. Y por eso digo que y dice la palabra que la exposición de sus palabras alumbra. Hoy no se trata de que yo, Santiago, mi persona, esté aquí transmitiéndonos un mensaje. Olvidaros de mí, olvidaros, porque no se trata del mensajero, se trata de la palabra, de la escritura, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios quiere decirnos. Y por eso dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y mi oración por vosotros esta mañana y por mí mismo es que la exposición de su palabra alumbre nuestra simpleza y nos haga entender. Señor, quiero orar una vez más, Jesús, pidiéndote en el nombre de tu Hijo amado, que tú abras el entendimiento de todos mis hermanos aquí presentes, Señor, y que les permitas entender, Señor, y alarmarse y deleitarse en tu palabra, en tu escritura, Señor Dios, porque es tu palabra, Señor Dios. Padre, quita todo lo que estorba para que tu palabra penetre en los corazones, Señor, y ayúdame a mí, Señor Dios, a menguar para que crezcas tú, Señor, y que pueda ser un verdadero obrero fiel que presenta tu palabra con verdad, Señor, y que tu gloria y tu nombre sea exaltado, no el mío, porque yo no puedo hacer esto sin ti, Señor. Alúmbranos con tu palabra, Señor, y la exposición de ella, de lo que dice, no de pensamientos de hombres, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El pasaje que quiero compartir con vosotros está en Lucas 8. Lucas 8, a partir del versículo 4. Tenéis todos ya Lucas 8, ¿verdad? Bueno, ya muchas veces me imagino que habéis leído y habéis escuchado con respecto a la parábola del sembrador, ¿no? Bueno, pues antes de leer este capítulo de Lucas, de capítulo 8, quiero que nos situemos muy bien en lo que está pasando en la historia, en algo que ocurrió. Estamos hablando y vamos a buscar, o lo que vamos a escuchar en esta mañana son palabras de Jesús. Pero lo que quiero que sepamos antes de entrar allí es lo que estaba ocurriendo alrededor de Jesús para que Él diga estas palabras. Para ello, lo podéis ver en cualquier momento, Mateo, Marcos y Lucas está el mismo sermón, ¿vale?
pero dicho de diferente manera. Pero está el mismo sermón, y antes de que llegue a este sermón, según cada evangelio nos está mostrando lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Jesús está empezando recién su ministerio público, ¿vale? Está haciendo grandes señales y milagros en el pueblo judío. Es decir esto así suena como muy bueno, sí, ya lo sabemos. Pero es que se están cumpliendo las profecías. Lo que tanto habían esperado los profetas de todo el Antiguo Testamento, de cuándo iba a venir el Mesías, se está cumpliendo. Jesús estaba haciendo milagros, obras, señales, resucitando a los muertos, y recientemente había escogido a los 12 discípulos para que le siguiesen y él enseñarles su doctrina. Entonces es aquí en esta situación en donde Jesús se encuentra obrando de maneras maravillosas, pero hay un pero. Está liberando demonios y hay gente incrédula, los fariseos, los escribas y todo el grupo religioso de aquel entonces no creía. No creía no solamente en él, sino desde antes, cuando estaba Juan el Bautista, ya estaba anunciando y preparando el camino para la venida del Señor, tampoco creían. Y se atrevieron a decir que Jesús echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, es decir, en nombre de Satanás. Y Jesús en Mateo 12 dice que esto es blasfemia del Espíritu Santo, la incredulidad. Blasfemia al Espíritu Santo, y aparte de decir que él mismo está operando un milagro en nombre de Satanás, está haciendo blasfemia contra el Espíritu Santo, y sabemos que ese es el pecado imperdonable. Entonces, es en este contexto de incredulidad, de hipocresía de los religiosos, y de que se están cumpliendo por fin el Verbo hecho carne, Dios, por fin Dios en medio de su pueblo, en medio de los suyos. Pero los suyos no le recibieron, como dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ya se estaban cumpliendo las profecías aquí. Todo este grueso de Biblia estaban profetizando, ha de venir el Mesías, un Salvador. Pues ya se estaba cumpliendo y está apenas empezando. Y es aquí, en este contexto de hipocresía, que Jesús empieza a lanzar este mensaje. Vamos a leer a partir del versículo 4 del capítulo 8 de Lucas. Y dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto 100 por uno. Habiendo dicho estas cosas, decía en gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí me quiero detener. Jesús está ante una gran multitud. Aquí justamente no lo dice, pero en Marcos y Lucas sí. Está a la orilla del mar en un barco, predicándole a una gran multitud, ¿vale? Y lanza a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo entendemos esto? Las palabras en griego original, que no os voy a decir ningún nombre raro de palabra en griego, voy a ser muy sencillo, porque quiero que os quedéis con lo que significa la palabra el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra en su original, en el griego, cuando la traducimos al español, quiere decir la palabra oídos, oiga y oír, quiere decir obedecer y entender. ¿Vale? Cuando dice el que tenga oídos para oír, oiga, obedecer, entender. Entonces, es como si Jesús estuviese diciendo: el que tiene oídos para entender, obedezca. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo Jesús: el que tiene oídos para entender, obedezca. Eso es lo que está diciendo a gran voz, ¿vale? Así que quedémonos con lo que estamos viendo para seguir avanzando. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí también quiero parar porque eso es como que un poco confuso. Aquí se está cumpliendo una profecía. Isaías capítulo 6, versículo 10. Está hablando desde Isaías, imagínate, que va a haber un momento en que su pueblo, viendo no van a ver y oyendo no van a entender.
Entonces, aquí se está cumpliendo la profecía. Yo les hablo por parábolas a estos fariseos que le decían que echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, que no creían que era el Mesías y que ponían en duda todo lo que Jesús estaba haciendo. A ellos se les está cumpliendo la profecía de Isaías, diciendo, les hablo por parábolas, para que oyendo no entiendan y viendo no vean nada. Eso es lo que quiere decir esto. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Qué privilegio para sus 12 discípulos. Pero a los otros, se refería a los fariseos, a los que insultaban al Espíritu Santo, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Prácticamente para que no se salven. Esta es pues la parábola. Seguimos leyendo versículo 11. Esta es pues la parábola. Está haciendo la explicación de su mensaje oculto, supuestamente. La semilla es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esta es la primera tierra que hace mención el Señor. Volvemos a leer. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Estamos hablando de los mismos fariseos también. Escuchan, no entienden, no ven, y lo que ha sido plantado en su corazón, viene el diablo inmediatamente y roba lo que fue plantado para que no crean y se salven. Es decir, no dan fruto. Porque el diablo ha robado lo que les iba a salvar, ese fruto que iba a mostrar, ¿no? Y obviamente nunca pasa nada en sus vidas. Antes de continuar, quiero que sepáis que vamos a ver 4 tipos de tierras. La primera es la que acabamos de ver. La tierra donde viene el diablo y roba lo que fue plantado, ¿no? Y no cree y no da fruto. Vamos a pasar a la segunda tierra. La segunda tierra es, versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Curioso, ¿no? Aparentemente, esto se llama apariencia. Aparentemente, y aplicándolo directamente para nosotros, podemos tener o estáis viniendo aquí constantemente, ¿no? Y recibir aparentemente la palabra, sí, Señor, amén, aleluya, oh, tremendo. Pero cuando viene la prueba, la semilla se muere y no hay fruto. No hay fruto. Y quiero leeros el mismo versículo como lo cuenta Marcos y como lo cuenta también Mateo. No tenéis que buscarlo. Mateo lo dice de la siguiente forma. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo lo dice Marcos? Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando, habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, quizá el día de mañana vamos a ser probados a causa de la palabra, o a lo mejor sufres aflicción por causa de lo que Dios ha depositado en ti, por tu fe en Jesucristo, y ahí se va a probar nuestro fruto. Ahí se va a probar si realmente ha alcanzado a crecer o en el momento de la aflicción, de la prueba, de la tentación, de cuando venga la persecución a causa de palabra o opresión de parte del enemigo por tu fe, a lo mejor tú desechas y obviamente no das fruto. Así que tampoco pensemos que simplemente es tener problemas económicos, deudas, esto, lo otro, no, porque está siendo claro que sufre persecución a causa de la palabra, la recibe con gozo, sí, aparentemente, apariencia de que sí, tal, pero al poco tiempo muere la semilla. Vamos a la tercera tierra.
y lastimosamente y desesperadamente os lo digo, esta tercera tierra es la que más abunda en los bancos de todas las iglesias, de todo el mundo. La gran mayoría, es el tipo de tierra que más abunda, lo que yo veo, lo que yo vivo y lo que se puede percibir en las iglesias en general. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Cómo lo dice Mateo? El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se frustra. Marcos lo dice, en estos, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen palabra, pero los afanes de ese siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la semilla y se hace infructuosa. Nuevamente estamos hablando de apariencia. Aparentemente cree por un tiempo y sigue su camino cristiano viniendo a la iglesia, pero las preocupaciones de este mundo, de este siglo, el dinero, el trabajo, que tengo que comprar una casa, que tengo que comprar un coche, que tengo no sé qué. Esas son las preocupaciones de este siglo, lo que nos venden la sociedad y este siglo consumista de que tienes que comprar, necesitas esto y mentira. Los afanes de este siglo, las riquezas, afán por estar bien, aquí. Es un afán por tengo que tener todo cubierto, tengo que tener. Inviertes toda tu fuerza, todo tu tiempo, toda tu pasión, tu fuerza por alcanzar todas estas cosas, por aliviar tus preocupaciones, por estar cómodo con tus riquezas, por los placeres de la vida. Ocio, porque a veces pensamos que los placeres son solo el sexo, fornicación, adulterio, y nos quedamos solo ahí, pero no. A lo mejor Dios te está... Bueno, Dios no. Ni siquiera te estás dando cuenta que tienes que conocer a Dios en oración, en la búsqueda de la palabra, y pasas más de 3 horas al día frente a la televisión, frente al internet. Estás codiciando otras cosas. Primero las cosas de este mundo antes que Dios. Entonces prácticamente está diciendo este versículo, los que yéndose son ahogados por los afanes de esta vida y de este siglo, las preocupaciones, que tengo que pagar, que tengo que hacer esto, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida, codicia de otras cosas, no sé, cada quien conoce su corazón, ¿qué otras cosas codicia aparte de esto? Esto hace que ahogue la palabra y que no den fruto. Y como os decía antes, lastimosamente, esto es lo que más abunda en las iglesias de nuestros días, este tipo de tierra. Vamos, 3 tipos de tierra. Y Jesús, en Mateo 6, no lo tienen que buscar, Jesús está diciendo, vamos a ver, o tú confías en las riquezas o confías en Dios. Porque los que son del mundo se afanan por qué han de vestir, qué han de comer, y se afanan por aguardar su vida aquí. Y él dice, necios, ¿quién por más que se afane pueda añadir un codo más a su estatura? ¿Acaso vosotros no sois más que las aves de los cielos? ¿Acaso vosotros no sois más que los lirios del campo? Ellos no trabajan ni hilan y tienen casa y tienen su cosa. O sea, ¿no sois más vosotros que estos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, hablando por lo que nos afanamos, que habré de vestir, que habré de comer, os serán añadidas. ¿De verdad nos creemos la palabra? Nos decimos cristianos y que tenemos el libro de la Biblia como nuestra base de fe, pero ni siquiera estamos afanados por las cosas de este mundo cuando Dios nos dice, si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos suplirá todas estas cosas. ¿Cuánto de verdad nos creemos esto para nuestras vidas? Lastimosamente este tipo de creyente
Su preocupación mayor está en esta vida y no en la eterna. Se preocupa quizá por cubrir los gastos de su familia, pero se olvida de la salvación de su familia, la salvación de sus hijos, la salvación de su esposa y su propia salvación. Se preocupa por estar bien, cómodo, tranquilo, cuando tiene que desesperarse por conocer a Jesucristo, porque el que no le conoce no entrará al reino de los cielos. Tiene la oportunidad, estando aquí, de disfrutar de las riquezas de Dios, no solo en la eternidad, aquí. Y no me refiero a riquezas solamente económicas, ni nada de estas cosas. Me refiero a la riqueza de conocerle a Él, porque se supone que su pueblo está llamado a anunciar las excelencias, virtudes y riquezas de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Pero si ni siquiera le conocemos, ¿qué vamos a...? Si no conocemos sus excelencias, ¿qué vamos a anunciar al mundo? Acabamos de ver 3 tierras. La primera, la de los fariseos, que viene el diablo y no da tiempo ni de que crezca. Se roba para que no crean y no se salven. O sea, condenación. Segunda tierra, los que aparentemente reciben con gozo una apariencia de que muy bien, aleluya, gloria a Dios, pero en el momento de la prueba, la fe, o sea, creyó por un tiempo, y en el momento de la estrechez, de la angustia, de la aflicción, tiró la toalla, no creyó más en Dios, dio la espalda y quizá por sus propias fuerzas intenta buscar solución a esa aflicción o no quiere pasar por esa estrechez. Pero Jesucristo dijo, muchos pasan por el camino ancho que lleva a perdición y pocos son los que pasan por la puerta estrecha y angosta y son los que llegan a la vida, ¿no? Acabamos de ver la tercera tierra. Los que están preocupados más por esta vida aquí, por hacer su vida aquí, que por la eterna, la que viene. Ninguna de las 3 anteriores da fruto. 4 tierras y solo una. 4 tierras y solo una va a dar fruto. 3 tipos de tierras. Y curiosamente Jesús en otros pasajes dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Venid por la puerta estrecha, son poquitos los que hallan la puerta estrecha y pasan y llegan a la vida. También dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene a la iglesia y aleluya, y no todo el que está aquí arriba sirviendo, porque eso es lo que dice el pasaje, Señor, pero nosotros echamos demonios, profetizamos, tal. O sea, tenían dones y podrían estar en el ministerio. Pero ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo no os conozco, hombre. ¿Me conocías? Tú no me conoces, hombre. Apártate. Y condenación. Y eso es cuando estamos tan cómodos y tan ricos en nuestro corazón por hacer nuestra vida aquí y no conocerlo a Él y que Él nos conozca a nosotros. Llegará ese día en que nosotros, Señor, y Él nos dirá, yo no os conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Estabas cómodo y rico, tú no necesitabas de mí. Hemos hablado en alguna ocasión de ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres, ¿no? ¿Lo recordáis? Ese día el Señor plantó semilla en nuestro corazón. ¿Ya ha empezado a dar fruto esa semilla? ¿O somos ricos todavía que no necesitamos estar clamando de día y de noche porque dependemos de Él? ¿No? Vamos a mirar la cuarta tierra. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vuelvo y reitero, curiosamente 4 y solo una. Y a lo largo de la Biblia parece que Dios solo salva remanentes, no masas, sino remanentes, y no entiendo por qué. Ojalá salvase a la humanidad, y él lo dice, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero aquí 4 tierras, solo una, es porque quizá pocos pagan el precio, ¿no? Y dice, mas el que oyó
El que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto con perseverancia. Y voy a leerlos como lo dice Mateo, ese mismo versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como lo dice Marcos, el mismo versículo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y sabéis qué dice Juan 15:2? Lo voy a buscar, no lo busquéis vosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hablando del Padre, ¿no? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, está diciendo que el que no lleva fruto, lo arranca y lo echa al infierno. Y el que lleva fruto lo limpiará, es decir, seguirá arrancando el que sabe un poco del campo, la planta se le arranca lo que no sirve para que ésta a su tiempo lleve buen fruto. Y eso de arrancar duele, ¿no? Pero es un proceso por el cual Dios mismo está mostrando de cuál tenemos que pasar. Y quiero, ¿por qué he hecho esto de mirar el mismo pasaje más o menos a la vez? Como lo dice Marcos, como lo dice Mateo y como lo dice Lucas. Porque cada uno da un detalle que el anterior no tiene y que nos alumbra y nos ayuda a poder entender mejor lo que Jesús quería decir. Mateo decía que este oye y entiende. Marcos lo decía, oye y recibe y da fruto, obviamente. Y Lucas dice, el que oye con corazón recto y bueno y retiene. Y yo quise buscar las palabras en original en el griego de entiende, recibe y del corazón, ¿no? Y no os voy a decir porque no me interesa que sepáis palabras en griego, sino lo que Dios realmente quiere decirnos. Por ejemplo, la palabra entiende en el griego quiere decir que el que oye, entiende, nos da, actúa devotamente, ya que entiende la sentencia, el mensaje o la doctrina. La de Marcos, que era la palabra oye y recibe, me impactó. Mi corazón hacía, Dios mío, esta realidad la vivo yo. Dice el que recibe en el griego, en el original, se deleita, admite, retiene, sujeta, se mantiene firme. Oye el mensaje, se deleita, admite, retiene, sujeta, se mantiene firme. Y como Lucas lo dice, con corazón puro y recto. Corazón, para los judíos, no es para los occidentales lo mismo, la misma interpretación. Cuando un judío habla de corazón, se está refiriendo a la mente, a los sentimientos y a los pensamientos. Es decir, se está refiriendo a todo nuestro ser. Toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, anhelos. Y está diciendo, el que oye, recibe con corazón, es decir, con todo el ser, mente, sentimientos, alma, pensamientos, dice bueno y recto. O sea, está hablando de una integridad en todo nuestro ser, que esta integridad es imposible sin la llenura del Espíritu Santo y sin la búsqueda de su palabra. Es imposible que tú, por más que vengas a este lugar, si no estás en constante búsqueda de las Escrituras y en oración, que el Espíritu te guía, es imposible que tú camines rectamente, porque entonces estás siendo como los fariseos, que por normas, por reglas, dice yo me comporto así y ya está. Pero cuando llega el que había de venir, incrédulos totalmente. ¿Realmente tú has venido hoy a un culto más? ¿O has venido a encontrarte con el Señor desesperado por estar en su presencia y porque necesitas tu pan de vida? Entonces, este tipo de tierra, la cuarta,
son las únicas que dan fruto y a los que Dios continuamente va a estar limpiando para que lleven más fruto, porque Dios está esperando fruto de cada uno de nosotros, con lo que Él ha depositado en nosotros. Y el que no, como acabamos de leer, será cortado y echado fuera. Hemos visto la primera tierra, los fariseos que no creen y que Satanás viene y roba su corazón. La segunda tierra, reciben con gozo la palabra, pero al final no creen. Tercera tierra, la que más abunda en nuestros tiempos hoy. La gente y los cristianos están aquí, queriendo hacer su vida aquí. Pero no se preocupan por la eterna. Y yo quiero haceros una pregunta, bueno, varias, y que cada quien se responda. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Cuál de estas 4 tipos de tierras eres tú para el Señor, con la palabra del Señor? La primera, que Satanás roba la palabra para que no creas ni siquiera y no seas salvo. La segunda, que recibe con gozo, pero en el tiempo de la aflicción, nada. ¿O estás haciendo tu vida aquí? ¿Qué tipo de tierra es tu matrimonio? ¿Qué tipo de tierra es tu familia y tus hijos? ¿Qué tipo de tierra es la iglesia en donde te congregas? Y mi pregunta es, ¿hay fruto? Y fruto no es que tú vengas y expongas tu don aquí. Como en la naturaleza, un buen fruto tiene que estar maduro. Pues en lo espiritual también. Fruto quiere hablar de madurez, de crecimiento, de que hay algo provechoso. No seguimos siendo inmaduros, que no, infructuoso, no sirve para nada esa cosecha, no sirve, no vale. Para ser pisoteada quizá, o como cuando Jesús, cuando iba a comer de la higuera y no vio, te maldigo y se secó. Y entonces mi pregunta es, cada quien sabe cuánto tiempo lleva viniendo a la iglesia. Vienes a la iglesia y no cambia tu vida. No hay más hambre por Dios, ni pobreza de espíritu. Más bien estás rico y cómodo y no necesitas. No hay pasión ni fuego por Dios. No hay pasión por conocerle más, ni estudiar sus escrituras. No hay celo por sus cosas. Hay más celo por el fútbol, hay más celo por la economía, hay más celo por la política que por las cosas de Dios. Y no compartes ni siquiera el corazón de Dios. No lloras por los perdidos. Dime, ¿cuántas veces has llorado por los perdidos? O por ti mismo, o por tu familia que se pierde. Ser cristiano no es venir a la iglesia nada más. Muchas veces somos de corazones duros, incrédulos, egocéntricos, distraídos con lo que el diablo nos presenta en este mundo, con nuestros afanes, distraídos. No sabemos nada del reino para trastornar al mundo como hacían los apóstoles. ¿Y sabes? Muchas veces, esto lo dijo un predicador que se llama Leonard Ravenhill, y decía, nosotros hablamos mucho de los hombres de la Biblia, quizá de los mártires del pasado, cómo derramaron sus sangres, de los reformadores de la iglesia, de tal pastor, cómo lo usa el Señor. Leemos sus testimonios, comentamos los unos de los otros de cómo hizo, qué no hizo, hacemos de todo menos imitarles. Hacemos todo menos imitarles. No imitamos su vida de oración, no imitamos su búsqueda del Espíritu Santo y de las Escrituras, ni siquiera estamos dispuestos a pagar el mismo precio. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, porque si no damos fruto, para el infierno todos. ¿Qué tipo de tierra eres? Versículo 16 del mismo capítulo 8. Nadie enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz.
17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es decir, hermanos, se va a saber realmente qué clase de tierra eres. No hay nada oculto. Es más, tiene que ser manifiesto. Si verdaderamente hay luz, si verdaderamente esa semilla ha germinado en nuestro corazón, se va a notar. No hay nada que... Y podemos inclusive aparentar de que somos muy espirituales, pero delante de Dios que escudriña los corazones, hermanos, de verdad, no se preocupen tanto por su vida aquí. El mundo nos tiene así hechos a que hay que preocuparnos tanto. Sé que hay situaciones, sé que hay facturas que pagar, sé que hay cosas que hacer. Pero entonces ahí chocan dos pensamientos. ¿Dónde está nuestra fe y nuestra confianza plena en nuestro Dios, en nuestro Padre? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto oras tú para que en ese acercamiento a Dios estás tan confiado porque has conocido un poco más de su corazón? ¿Y en qué manos estás? Versículo 18. Mirad pues cómo oís. Y ahí paro. Veíamos anteriormente en el versículo 8 que la palabra oír significa entender y obedecer. Entonces, si Jesús dice, mirad pues cómo oís, está diciendo, mirad pues cómo obedecéis y cómo estáis entendiendo. No entiendas cosas que... ¿No? Obedece. Mirad pues cómo oís, cómo obedecéis. Porque a todo aquel que tiene, le será dado. Y todo el que no tiene aún lo que piensa tener, piensa a lo mejor, que es inclusive que está seguro en la salvación, le será quitada. ¿Somos conscientes de verdad de que la venida del Señor está pronta y cercana? ¿Y no hay fruto? ¿No hay firmeza? ¿Hay incredulidad? No conocemos, no somos maduros, es que no trastornamos al mundo. ¿De verdad nos creemos que Hechos solo era para Hechos? Todas esas maravillas, ¿no acaso no es el mismo Dios? Sí es el mismo Dios. Pero no somos los mismos hombres de Dios del pasado. No somos los mismos. ¿Dónde están los que pagan el precio en oración, en búsqueda de Dios con la Escritura para que el mundo sea salvo? ¿Dónde está el fruto de que verdaderamente Cristo ha llegado a tu vida? Y tu casa es un altar de adoración para el Señor. Y quiero finalizar con a partir del 19 al 21. Y debería ser, por decirlo así, el mayor regocijo del que sea buena tierra. Porque dice, entonces su madre y sus hermanos, versículo 19, vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Acordaros, estaba en la barca de una multitud y llegaron sus hermanos y su madre y no se pudieron acercar a Jesús. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. La respuesta de Jesús. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oh, Señor. Mi madre y mis hermanos son los que oyendo la palabra de Dios la hacen. Y acabamos de ver las 4 tipos de tierras. El que entiende, el que se deleita, el que se afirma en la palabra y dice que con perseverancia da fruto. Oh Señor, yo tengo fe y creo en ti. Solo por tu espíritu, por tu palabra, puedo dar fruto, el fruto que tú esperas. Te conozco maduro, crezco, ya no soy el mismo niño e indeciso, inseguro. Las cosas de este mundo las tengo por basura. Y mi confianza está plenamente en ti. ¿Y sabes qué dice? Mi madre y mis hermanos, mi familia. Está diciendo el mismo Jesucristo, mi familia. ¿Y qué quiere decir familia? Cercanía, intimidad, conocimiento, revelación, confianza. Eso está diciendo el Señor, esos son para mí los que, oyendo la palabra, la hacen.
Esa es la familia de Dios, la que está llamada al mundo a anunciar sus virtudes y sus excelencias. Y la familia conoce, por la cercanía y la intimidad, las excelencias, la persona de Cristo tal cual como es, para anunciarla al mundo. No se lo inventa, no es hipócrita, no aparenta, no es un cristiano de apariencias nada más. Este era el mensaje para esta mañana. Gracias. Y yo solo le pido al Señor y al Espíritu Santo que nos convenza a cada uno, porque cada quien conoce su corazón y hay alguien que conoce más nuestro corazón que nosotros mismos, y es Jesucristo. Señores, estamos hablando del cielo y del infierno. Y estamos entretenidos en este mundo haciendo cosas y no pasamos de ser bebés espirituales. Y yo no sé a quién, pero me deleita el hecho de saber de que por su Espíritu tengo hambre por su palabra, por la persona de Jesucristo, y la busco desesperadamente en oración, y eso me hace su familia, me hace cercano a Él. Y solo, naturalmente, sin yo aparentar, va a salir un fruto que no es mío. Y es lo que Él espera, porque el que no dé fruto, hermanos, el que todavía esté, dése prisa, porque el Señor lo arrancará y lo echará al fuego. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Señor Jesús, ¿sabe qué, hermanos? Cada quien conoce su corazón. Órele al Señor usted mismo. Abra su corazón. Usted sabe qué tipo de tierra es. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete y que el Señor te ayude. Señor, que tu palabra sea como esa espada que atraviesa nuestro corazón y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, tú conoces, porque es manifiesto delante tuyo, lo que hay en nuestros corazones, Señor. Realmente qué tipo de tierra somos, Señor. ¿Qué ha pasado después de tanto tiempo que supuestamente tú has llegado a nuestras vidas, Señor? Oh Señor, ten misericordia, Señor. Convéncenos, Señor. Convéncenos, Señor. Y que podamos confiar realmente. Que haya fe realmente de quién eres tú, Señor. Porque la vida se nos puede ir detrás de las preocupaciones y de los placeres y las riquezas de esta vida y perder la vida eterna.